continuación de nuestra interesante entrevista con esta comisión de la Asociación de Ateos Dominicanos, ¿ok? Quedábamos cuando fuimos a la pausa con el profesor Diógenes. Profesor, usted, estamos hablando de lo que era, bueno, mencionó de que realmente a nivel de los derechos humanos, a nivel de la Constitución misma, se garantiza la libertad de expresión de un ateo. Y que aunque algunos evangélicos o católicos quisieran tipificar eso de pecado, legalmente no puede ser así. Ahora bien, yo le preguntaba, la gran objeción que le hace el agnosticismo al teísmo como al ateísmo, ¿cómo ustedes responden eso? En primer lugar, fíjate, no podemos partir de una suposición. Yo te pregunto, les pregunto a los televidentes, Ajá. ¿de qué manera los seres humanos serían felices? ¿Hablando la verdad o hablando la mentira? ¿Estaría en condiciones los seres humanos, la mayoría que desconoce, que se le diga la verdad? Ahora, cuando yo digo, en el mundo no hay uno solo que cree en Dios. Todos están confundidos. Y ustedes me preguntarían, ¿por qué están confundidos? Cuando yo le pregunto realmente, dame una certeza, una prueba de la existencia de Dios. Inmediatamente anda buscando de qué agarrarse. Y si le hace la otra pregunta, ¿y qué evidencia usted me dice que Dios no existe? Entonces, deja explicarte. Inmediatamente dice, bueno, y yo, el mundo, el universo, todas las cosas, es una concepción materialista, porque tiene para hablar de Dios, tiene realmente que partir del punto teológico. No puede hablarme de una concepción materialista. Pero, entonces vamos a la otra cosa. En cuanto al agnosticismo, mira lo que dice el agnosticismo. El agnosticismo reconoce que el conocimiento como antropología demuestra que el ser humano, por ejemplo, es finito. Y no hablemos de absoluto ni nada, no metamos en este asunto. El ser humano como tal, ni aún los ateos pueden proyectar que el ser humano es infinito, ni tampoco los teístas pueden proyectar que el ser humano es infinito. Está limitado a que no puede meterse al agua por unos minutos que aguante, si no se que ponerse un oxígeno. Y se va muy profundo, explota porque la presión del agua lo mata. Si sube y se mete en un avión y falta presión en la cabina que pasa, hay que ponerle oxígeno porque no está hecho para vivir ahí. Entonces, el ser humano es un ser finito. Entonces, si el ser humano es finito y en la filosofía se maneja que la antropología como conocimiento no puede un ser finito tener un pensamiento tan profundo que supere esas limitaciones, parece entonces que tanto los teístas como ateos están en el mismo problema. Están haciendo afirmaciones que superan lo que ellos mismos con su método pueden probar. Realmente lo que pasa, de fijar una posición limitada, no es limitación, sino desconocimiento. Por ejemplo, yo te digo... ¿Y eso no es limitación? Realmente la limitación está cuando usted desconoce. Si uno explica realmente cómo se formó el universo con todas las cosas, desaparece el mito de Dios. Pero el problema es que en términos históricos, usted no puede, por más que busque el método histórico, no permite averiguar exactamente lo que pasó en el pasado. Lo más que podemos hacer es tentativamente reconstruirlo con las pocas evidencias que tengamos. O sea, por lo usando tanto, la lógica. Exacto. No, estamos hablando del método histórico. Y el profesor está hablando de lógica. lógica. No, pero está hablando de que el método histórico, el método científico, no te permite, en más, uno de los grandes reconocimientos al método científico es que trabaja con lo que el hombre puede verificar. Y ciertamente, por ejemplo, mediante el método científico, un ateo no puede probar la inexistencia de Dios. No puede probarlo. Lógico, con el método teológico y los famosos argumentos de Anselmo y de Tomás de Aquino, tampoco podía probar la existencia de Dios. Por eso vuelvo y digo, y dice un autor, que parece que en términos racionales es prácticamente inevitable ser agnóstico. Aparentemente agnóstico. Benjamín, escúchame que te interrumpa, pero yo interpreto por tu palabra que tú reconoces entonces que no es honesto decir que Dios existe. No, lo que estoy diciendo es que tanto el teísta como el ateísta, los dos cometen el pecado, los dos, de afirmar cosas que no puede probar. Primero, un ateo no puede probar que Dios no existe por el método científico. Lo mismo como te decía, apelando a los famosos argumentos del diseño y todo eso, en los argumentos teológicos tampoco tienen la fuerza que algunos teístas creen que tiene. Por eso parece ser que es mejor ser humilde. Y por ejemplo, yo tengo un libro que le puedo recomendar sobre el gnosticismo. Y él hace una diferencia entre creencia y conocimiento. Y Thomas Huxley, que era un biólogo que trabajaba con el método científico, hablaba de conocimiento de todo aquello que el hombre puede probar y experimentar.
y dejaba el conocimiento, por ejemplo, religioso, cualquier afirmación que no pudiera hacerse a través de ese método, lo dejaba como creencia. Y en ese punto, siguiéndolo a él, tendríamos que decir que tanto el teísmo como el ateísmo no son conocimientos en el sentido científico del término, sino creencias. Entonces usted puede creer que Dios existe, puede no creer que existe, y eso será un plano que no se puede ventilar a la luz del conocimiento científico, sino de la creencia, y había que respetarlo. De aclarar bien claro. Fíjate, en el mundo. Perdón, lo que yo quiero es... Sí, daba aclararlo bien para que la gente... No, y además, lo que yo quiero es... Sí. Fíjate, yo soy teísta, Sí. y yo estoy reconociendo las debilidades que tenemos como teístas. Yo lo que quisiera es que los ateos también sean humildes y reconozcan que, por lo menos, su método tiene también ciertas limitaciones y que estamos metidos, encharcados en algún punto ahí. De aclarar, fíjate. Cuando el hombre quiso buscar la respuesta Ajá, del mundo, del universo, de él mismo, ajá, entonces, buscar esa respuesta a esa pregunta que no encontraban, Ajá. como no la encontraron, ahí apareció el paradigma de Dios. Esto fue Dios que lo hizo, pues no sabiendo qué es desconocimiento, que no saben cómo se formó el mundo, que no saben cómo se formó, inmediatamente, bueno, pues fue alguien que lo hizo. pero el método científico me dice No, cómo se deja formó. eso, Perdóname. deja eso. No, es que el método científico, espérese, es que el método científico me dice a mí cómo se formó el mundo, pero no me dice a mí si detrás de eso hay energía que usted y yo no podemos probar. Por eso volvemos al punto de que parece... Pero, y si partimos, escúchame, Benjamín, escúchame, si partimos del concepto materialista, la forma posible de existencia, hay tres parámetros Ajá, fundamentales. ajá. Existe, Perdóname, Kilvio. Creo que tenemos una llamada. Por favor, buenas. Sí, buenas. Sí, ¿con quién nos ¿Cómo? habla y de dónde, por favor? Le habla José Luis del ensanche Villa María. Ve, María, ¿cuál es su pregunta, José Luis? Mi pregunta es, si ellos no creen en lo que es Dios, son a Dios, que ellos me contesten si existió un Cristo, Jesucristo. Esa es mi pregunta. Gracias. No, eso, espérate. Vamos a hacer las cosas más sencillas. Ellos no han negado que existiera Cristo. Y además, hay que hacer un análisis para poner las cosas en perspectiva. Una cosa es la figura histórica de Cristo, que nadie discute, y otra cosa es la concepción teológica que se tenga de Cristo, que ahí que estamos, ¿verdad? Correcto, sí. Por lo tanto, yo no creo que ellos hayan negado que existió Jesucristo, como ¿quién negaría que en nazi existió Hitler? Pero la concepción que algunos tengan de Hitler, ahí no se puede hablar lío, ¿verdad? Ahora, lo que estamos diciendo yo, mira, yo creo que me gusta ser racional y objetivo. Entonces, en este punto, lo que nosotros queríamos era que la gran objeción del anocicismo llama a humildad a los teístas y los ateos porque quieren hacer afirmaciones que en el fondo pueden tener y partir de alguna duda razonable, como se dice en filosofía, pero también parece ser que los científicos, los teístas y los ateos, en muchos casos, van más allá de lo que su método propio le permite probar. Ahora bien, si eso es así y nos quedamos en el plano de que yo tengo un método, por ejemplo, tenemos muchas afirmaciones científicas que aunque usan el método científico terminan siendo filosofía porque luego transgreden y violan los límites de su propio método y a partir de ahí no es ciencia, es filosofía. Ahora, mira, entonces quiero dejar de aprovechar digamos, la cosa positiva que ustedes pueden proyectar, porque la gente cree que el que dice no soy ateo anda con 5 puñales y al primero que se reviente lo paso. Yo ando en mi vehículo, al primero que lo arroyo. Otra que cuando viene a ver lo vemos ustedes con la cosa llena de sangre porque son satánicos. O sea, hay una idea equivocada de la gente de lo que es ser ateo. Yo quisiera que ustedes me mencionaran, por ejemplo, lo que dice el boletín de ONAPI, que yo lo tengo aquí. Por favor, señor director, búsqueme el boletín de ONAPI para que no solamente ellos lo que ellos digan, bueno, ellos no creo que van a manipular eso, no es verdad. Lo vamos a hacer para ilustración de la gente. Exacto. Por favor, búsqueme el boletín de ONAPI, página 6, y póngame el son bastante grande para que se vea lo que ellos explican como actividad, razón social de la Asociación de Ateos Dominicanos. Por favor. Recuerden que quiero decir algo para ilustrar a nuestra gente. Cuando usted va a ONAPI, tiene que explicar qué va a hacer con ese nombre, cuáles son sus actividades. Y en términos reales, se espera que lo que uno pone ahí es lo que esté haciendo. Y que no es verdad que te van a probar y decir, bueno, yo voy a formar una asociación para degollar gente. Nadie va a registrar un nombre así. Entonces, vamos a ver cuáles son las razones
sociales que tiene la Asociación Dominicana? ¿Qué aporta a la sociedad? Bien, mira, el ateísmo como filosofía es la forma más ¿Es pacífico? Más pura y más sana. Por favor, un momentito. de vida. Señor director, búsqueme la página 6, por favor, hacia abajo, y póngamelo en grande que se pueda ver para que la gente vea con sus propios ojos lo que dice el boletín de ONAPI, de lo que se entiende que es la actividad a que se dedica La Asociación Sí, de Ateos. entonces ustedes entienden que el Bien. ateísmo es pacifista. No solamente eso, el ateísmo no reconoce la dependencia filosófica que se produce cuando tú crees en un Dios Okay. o crees en un ser superior. Okay. Para nosotros no existen seres superiores, ni dioses, ni diablos. Ni demonios. Ni, Okay. ni demonios. Ahora, en ese sentido, Entonces, ¿son antropocentristas ustedes? ¿qué significa En el eso? sentido de que ponen como eje de su sistema de pensamiento al ser humano y no a ninguna otra figura. Pero precisamente la filosofía del ateísmo se levanta sobre una montaña de virtudes humanas. Okay. Nosotros, Son humanistas. Nosotros, precisamente por eso es que queremos que la gente lea la Biblia, porque la Biblia es un libro que pretende... O sea, ¿usted entiende que la Biblia tiene cosas positivas? Déjame aclararle, no, nada. ¿Nada positivo? No, nada positivo. Para mí, la Biblia es un libro que pretende alejar al ser humano de sí mismo, de odiarse a sí mismo, de rechazarse a sí mismo. Ajá. O sea, pretende hacerle ver que somos tan malos, pero tan malos, que hasta su propio creador se arrepintió de haberlo Por ejemplo, creado. no matarás. Entonces, no matarás. ¿Es negativo para ti eso? ¿Para los teólogos? ¿Para los Claro ateos? que es negativo. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza perversa y tú no tienes que matar a nadie. Ujú. El instinto de matar realmente no existe. Lo que existe es el instinto de protección. Ajá. Pero te enseñan que es normal Ujú. que un ser humano pueda matar a otro. Sí. O sea, dentro de los mensajes religiosos, Ajá. principalmente los musulmanes, Ajá. los cristianos, tienen mensajes que pretenden hacer ver que el hombre es tan malo que solamente por una gracia de Dios puede hacer Pero el al margen bien. de eso, pero al margen de eso, está bien, reconozcamos que eso es Al parte margen de eso, de entonces- la teología religiosa, está bien, pero hablemos de esto. Si tú me dices que eres pacifista y que promueves la reunión, aquí como un diálogo, por ejemplo, Sí. un diálogo respetuoso en la que yo te mire, no te mire mal porque tú tienes una idea diferente a la mía, el que para mí tú eres un ser humano que me merece todo el respeto y que no tengo ninguna motivación para dañarte porque tengamos una idea diferente. Correcto. Y si la Biblia plantea no matarás, en el contexto en que se entiende es de que, es más, resulta que aunque tenga la premisa que tú dices, parte de la idea de que el ser humano creado por Dios, desde el punto de vista teísta, hay en él tanto valor, porque Dios lo creó a su imagen, que no merece que alguien que no lo creó le quite la vida. Y yo no le veo lo negativo a eso. No, Dame pero aclarar, espérate, dame aclarar. Sí. Escúchame que le voy a responder sencillamente. Ajá. Resulta que el mal y el bien, todo es un plan del Creador, supuestamente, según ese libro. Y ahí es que viene la maldad. Ujú. Si el mal y el bien son producto de ese Creador, ¿cómo es posible que una pareja que está viviendo en armonía, felices, Ajá. en un paraíso en donde fue puesto, Ujú. venga el Creador Ujú. y le presente, o sea, un ángel que se le reveló, va y le dice a la pobre mujer, Pero, oye, escúchame, sí, y le ajá. dice a la Ujú. pobre mujer Ujú. que coma del fruto del bien y del mal. Sí. Entonces, ¿dónde está el mal de eso? ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué el demonio no es el castigado? ¿Por qué tiene que ser la pareja? Ujú. Sí. Precisamente el demonio, que es el desobediente, Sí. el diablo, que es el desobediente, está en algún lugar del universo o del mundo riéndose, Sí. mientras la pobre mujer carga con la culpa Mira. de que ese plan perverso maquinado por Jehová, que no es más que un libro de cuentos. Pero hay una pregunta. Porque esto es entonces, un... pero vamos a la pregunta, pero vamos a la pregunta. Déjame, escúchame. Si no, yo entiendo, espérate. Yo entiendo lo que tú me dices, la objeción, pero entiendo eso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tomar tan en serio ese relato si ustedes mismos afirmaron ahorita que si es una especie de mito, y no es un reflejo de la realidad, sino un intento de explicar un fenómeno, ¿por qué tomarlo tan a pecho y no asumirlo como un mito? Entonces, ¿por qué no explicarlo como eso, como un intento quizás
un poquito fallido, vamos a decir así esa palabra, de explicar algo que posiblemente no sea la realidad total del fenómeno. Ok, ahora bien, yo no quiero dejar de Estás pasar. justificando a Dios tú. No, lo que estoy Lo diciendo, está justificando. yo estoy tratando, recuerden que yo soy teísta y yo dije que quería discutir Sí, con pero ustedes. nos gustaría que dentro de esos términos aclaráramos No, pero la idea, fíjate, porque estamos pero mira hablando, lo que pasa, Benjamín, mira lo que pasa, para ser franco. Yo dije que no quería discutir con ustedes algunos postulados, sino discutir su epistemología y todo de cara al público. O sea, yo no tengo ninguna ni mínima intención de que tú dejes de ser ateo. Personalmente no. O sea, yo no tengo ninguna intención en el momento de lo invité aquí para hacer un proselitismo y ahorita hablar por ustedes 3 más que se convirtieron. No, esa no es mi intención. Mi intención aquí es cómo le proyectamos a la sociedad como programa, qué ustedes venden, qué tienen que pensar y cuáles son sus métodos, cuáles son sus presupuestos. Y en eso decía, por ejemplo, ¿por qué? Porque la respuesta, la pregunta que le hice del agnosticismo será una pregunta que no me la respondieron bien y será para cuestión del futuro, pero que lo deben asumir ustedes como parte de su método. Pero bien, lo que quiero es ahora, en el ámbito que hemos querido, y ojalá, posiblemente, habrá gente que me mire mal ahora, porque yo lo que debía buscar algo ustedes reprender al diablo y que se arrepintieran. Y Pero, yo estoy en otro ambiente, yo estoy en otro escúchame ambiente que te con ustedes. interrumpa, el periodista José Francisco Arias tiene un blog donde nos permite a nosotros publicar nuestros Por cierto, artículos. ¿usted tiene algún ¿Y blog? ¿Y sabe qué resulta? Sí, lo tenemos. ¿Y sabe qué resulta? Que dentro del blog, alrededor de 15 o 20 comentarios, le han sugerido a José Francisco que no permita la publicación de la opinión de ustedes, de la opinión de nosotros. ¿Por qué? Precisamente por esa intolerancia religiosa. Acuérdate que